entonces que estamos en el Festival Ladera Sur. En el contexto del Festival Ladera Sur está muy bonito. Ojalá después tengas tiempo de ir a ver los stands, hay de todo, es impresionante. Sí. Así que estamos con María Isabel Mansur de Chile Sustentable. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy feliz aquí en un ambiente muy bonito en el Festival Ladera Sur con los árboles y ustedes. Sí, estás como en el verde, pero al lado de los autos también se ve todo. Sí, todo con un se bosque ve. Miyawaki detrás también. Sí, recién plantado, pero me parece espectacular que hayan plantado un bosque. Y el SEA me dijo que lo plantaron recién el año pasado. Mira. Y que creció así en un año. Oye, qué bien, creció harto. Muy impresionante. Bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, nos interesa saber de tu historia también. Yo sé que la has contado en otras entrevistas, pero a lo mejor hay algo que quisieras compartirnos de ti, del trabajo que has llevado a cabo y de cómo era el ambientalismo también hace unos años atrás. Sí, empezamos como por el 92. Imagínate, cuando fue la cumbre de Río del medio ambiente. Yo me acuerdo en ese tiempo, entré a una organización ambiental después de haberme doctorado en Inglaterra y yo quería trabajar por el medio ambiente, quería hacer más activismo, más que investigación científica en alguna universidad. Así que nos pusimos a trabajar en la campaña de los huemules y de las ballenas. Fue súper entretenido. Fue un tiempo muy bonito de mucho viaje y de mucho activismo, ¿ya? Así que del 92 hasta esta fecha estamos trabajando. Y en el 99 entré a Chile Sustentable. Estoy trabajando en el equipo de Chile Sustentable a cargo de biodiversidad. Y bueno, hemos hecho también cosas muy, muy bonitas, muy interesantes. ¿Tiene hartos años Chile Sustentable? Sí, sí, es como de los 80 más o menos. ¡Wow! ¿No? Sí. O sea, si uno decía quiero trabajar en activismo ambiental en los años 90, ¿encontraba también? Sí, había. Lo que pasa es que había muy poco financiamiento, no había una cultura en los medios públicos, en los organismos públicos de acoger nuestras propuestas. Igual así pudimos hacer varios avances, áreas protegidas, declarar un santuario para las ballenas, etcétera. Y se fue construyendo, el ambientalismo se fue construyendo. Estaba don Godofredo Stutzen y unos pocos más de esos tiempos. Y bueno, estaba la Sara, estaba Manuel Baquedano, Flavia Liberona. Sí, que ahora justo está dando una charla. Juntas, son de la vieja guardia. Y así que sí, costaba más. Había que construir, había que educar a la ciudadanía en el ambientalismo. Y se ha construido desde ese tiempo hasta este minuto. Nosotros pensamos que se ha avanzado en algún minuto por los niños, por los jóvenes. Ahora los jóvenes educan a sus padres, ¿no? Sí. Entonces, bien interesante. Wow. O sea, uno siempre siente que hay que educar más, que se Obviamente, necesita avanzar más, pero sí. comparado con los años 90. Sí, estaba todo en pañales, estaba todo empezando, entonces era más difícil. Como te digo, había muy poco financiamiento. Uno hablaba de biodiversidad y era como hablar chino, ¿no? Sí, de verdad, nadie entendía nada, que había que proteger los huemules o especies amenazadas. El huemul que está en el escudo nacional, algo de atención llamaba, ¿no? Pero sí, no fue fácil. O sea, claro, a veces uno cree que se engaña porque yo veo alrededor de aquí en el festival hay gente que está súper interesada en el tema ambiental, pero tengo también otros amigos que ni sabían de este festival y que uno les dice chucao, huemul y no saben realmente de qué uno está hablando, pero ha mejorado a pesar de todo eso. Sí. Se ha avanzado. Poco a poco se requiere mucho más porque estamos en tiempos difíciles de alta amenaza, de especies extinguiéndose. Estamos con el cambio climático también. Bueno, ya lo vimos ayer lloviendo en noviembre y, en fin, hay mucho que hacer todavía. ¿Y qué temas veían en esos años en Chile Sustentable? ¿Qué te tocó trabajar a ti? Empecé con la campaña de transgénicos y tema biotecnológico, que estaban introduciendo transgénicos en el país.
Trabajé el tema de las semillas tradicionales también, harto. Me dediqué a recursos genéticos y biodiversidad también en general, ¿no? Y ahí los temas han ido moviéndose y ahora estoy más dedicada a biodiversidad, más de fondo. Y quizás la gente todavía, o sea, no sé, por ejemplo, una persona que uno se pilla en la calle a lo mejor no entiende todavía lo que es realmente la biodiversidad. Sí, es ¿cierto? interesante. Vamos a explicar. La biodiversidad es la riqueza de especies, ¿ya? De ecosistemas, especies y genes en una región determinada. ¿Qué quiero decir con especies? Las conocemos, un zorro, un puma, esos son especies. Sí. Los ecosistemas los conocemos, son laguna, una montaña, un bosque, eso es un ecosistema. Y el tema genético también, porque por ejemplo dentro de una especie hay variabilidad genética. Tenemos los zorros de color o con pelaje más grueso en el sur y en pelaje menos grueso en el norte. O sea, hay variación genética. Igual que nosotras variamos, no una de pelo negro, rubia, etcétera. Esa es la variación genética, que también hay que conservarla porque mientras más diversa genéticamente se conserva una especie, mayor probabilidad de sobrevivencia, porque tienen genes que los pueden hacer resistir a muchas cosas diferentes, ¿no? ¿Y cómo se conserva la variabilidad genética? Generalmente la mejor manera de conservar es con áreas protegidas, ¿ya? Donde tú proteges un lugar específico y dejas a la biodiversidad con algún plan de manejo en un área que se recupere, que interactúen entre sí, que las especies vuelvan, si han sido extinguidas del lugar, generalmente vuelven, ¿ya? Para mí esa es una de las mejores maneras, pero también también puedes, por ejemplo, conservar una especie amenazada, abordando las amenazas, ¿ya? Por ejemplo, si los huemules se están muriendo por caza ilegal, entonces abordas la caza ilegal, empiezas a educar, o si hay enfermedades, o cambio climático, etcétera, ya tienes que ponerle áreas protegidas en otros lugares, especies exóticas también que pueden estar invadiendo un lugar y amenazando la sobrevivencia de las especies nativas. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas maneras de abordar. Sí, hay muchas maneras. Sí. Entiendo. Me pasó una vez que estaba hablando con una amiga que era enfermera, entonces no es del área ambiental. Ya. Yo le hablaba del pudú y de cómo estaba amenazado por perros. Y ella me dice, bueno, ¿y si se extingue? ¿Qué pasa? Pues, o sea, en el fondo quería decir ¿qué me influye a mí? ¿Cierto? Y eso es difícil. ¿Cómo se podría explicar eso a una persona? Mira, el tema es que nosotros como seres humanos dependemos de la biodiversidad para nuestra sobrevivencia, ¿ya? Es decir, si se extingue el pudú, ya quizás a ella no le afecte, pero el pudú se extingue porque el bosque ya no está o porque lo cazaron de más, ¿ya? Entonces la cadena trófica se va rompiendo y se va deteriorando el ecosistema que sustenta. Nosotros dependemos de la naturaleza y de la biodiversidad para nuestra sobrevivencia en alimentación, en vestuario, en medicinas, en materiales de construcción. O sea, todo lo sacamos de la naturaleza, casi todo, excepto incluso los plásticos que son átomos y tú los juntas, claro. De ahí sale del medio natural. Sale, ¿ya? De los combustibles fósiles. Exactamente, agua limpia, un clima. Si tú vas y cortas un bosque en un lugar, y lo que pasó en el norte de Chile cuando cortaban los bosques de tamarugo para ¿cómo se llama? El salitre. Los cortaban. Eso se desertificó porque ¿qué hace un bosque? Saca el agua de las napas subterráneas, la evapora, ya toma esa agua, la evapora, se genera humedad en el ambiente, hay nubes y llueve. Si ya no hay nada, se te desertifica el lugar y ya no tenemos disponibilidad de agua. Después tenemos, por ejemplo, creación de suelo, ¿ya? Imagínate, no hay bosque, está el suelo duro, viene una lluvia torrencial. ¿Y qué pasa? Hay aluviones, inundaciones. Necesitamos en las laderas que estén los bosques y el agua que se absorba por una tierra que esté mullida, ¿ya? La polinización son billones de dólares que si tú tuvieras que polinizar manualmente los bosques nativos o los cultivos de fruta, ¿ya?
Entonces son muchos beneficios que la gente no está conectada con su medio ambiente, cree que las ciudades son su medio ambiente, eso no es. Cree que la comida viene de una ciudad. Viene, claro, del supermercado, ¿no? Entonces todo eso, la biodiversidad nos permite también tener menos plagas, ¿no? En la agricultura sustentable, si hay una biodiversidad asociada, se llama biodiversidad funcional, entonces esta biodiversidad se come las plagas, ¿ya? Y no deja que una población se levante como plaga. La plaga es una población que se multiplica mucho porque no tiene su predador. Sí. Entonces te fijas que es muy útil, ojalá que eso se eduque más, ¿no? Y las personas puedan conocer más. Es que en Chile tenemos una biodiversidad extraordinaria, única en el mundo. Se llama endemismo, ¿ya? Especies nativas que son originarias de Chile y de otro país, normalmente de Argentina, de Bolivia o de Perú, y endémicas que son solamente de Chile, especies como el quillay, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esas especies no existen en otro mundo, en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque Chile es como una isla ecológica, ¿ya? Tenemos el desierto por el norte, en el oeste que tenemos el mar, la cordillera en el oriente, al sur el Cabo de Horno y más mar, entonces, y a la Antártica, y eso significa que lo que hay aquí se formó acá, ya se generó acá. En muchos años, ¿cierto? Claro. De evolución. Claro. Sí. O sea, eso le hace ser más valiosa, el hecho de que sea endémica. Valiosísima. Porque como no somos como Brasil, que tiene muchos millones de especies porque son tropicales, nosotros tenemos menos, pero valiosos, ¿no? Por eso, si se extingue una especie, por ejemplo, el pudú es nativo de Chile y de Argentina, ¿ya? Perdemos miles de años de una especie que ha vivido y nos ha acompañado en la tierra, ¿no? Entonces, que tiene su rol en el ecosistema, ¿ya? Y que aparte es un ciervo bien especial porque es pequeñito, uno no suele ver esos es uno de los ciervos tan más pequeños del mundo, son Sí. hermosísimos, son muy tímidos. Bonito. Así que eso hay que guardar los perros para el pudú. Hay que Sí, tener cuidado sí. con los perros. Ese es todo un tema que también vamos a seguir tratando y hemos tratado en otro las mascotas episodio. abandonadas, todo ese otro tema. Claro. Ya, pues entonces entendí eso también de la diversidad genética dentro de una especie, también es importante. Muy importante, porque si conservas solamente una población y la otra población que está resistente a frío, a calor o a sequía, necesitas toda la variabilidad para que esa especie pueda sobrevivir en distintos ambientes, y como ahora estamos en cambio climático, donde todo cambia muy rápidamente y es extremo, necesitamos esos genes. ¿No? Y por eso se habla también de los corredores biológicos que interconectan distintas poblaciones. Muy importantes los corredores biológicos. Son espacios pequeños, pero sumamente importantes para que las especies puedan escapar o puedan moverse del lugar, ¿ya? Y no estén siendo cazados o pasando por una ciudad o por algún lugar de una carretera. Necesitan lugares donde ellas puedan transitar. Nosotros les invadimos su mundo, si esa fue la verdad. Y se lo cortamos, po. Se lo cortamos, se lo fragmentamos y se lo pusimos muy peligroso. No, y después perros, ganado, de todo, incendio, gente, rejas, gente gritando. Sí, el basura, ruido. Sí. Todo. Muy difícil. De a poquito es como que el ser humano tiene que volver a recordar cómo reintegrarse dentro de ese espacio natural que lo empujó hacia afuera, más o menos. Sí. Nos falta conectarnos con nuestros amigos, con lo que fue creado o entregado para nuestro acompañamiento aquí en la Tierra, para nuestra supervivencia, ¿no? O sea, somos uno con ellos, ¿no? Sí, es como recordar un poco, como dicen en otros lados. Sí. Y hablando de eso de la genética, también escuché que trataste el tema de semillas transgénicas, ¿cierto? Sí, semillas transgénicas y tradicionales. Ese fue un tema es un tema que sigo, no tanto ahora, pero fue una campaña bien ardua porque en Chile se estaban y en el mundo liberando cultivos transgénicos que son modificados genéticamente. Entonces esos cultivos transgénicos, por ejemplo, el maíz transgénico puede contaminar genéticamente a los maíces tradicionales. Y nosotros tenemos variedades de maíz, como creo que eran 20 y tantas variedades de maíz autóctonas. El maíz vino de México, se originó de una especie silvestre, ¿ya? Que fue mejorada y los incas lo trajeron a Chile. Y de ahí
se generaron variedades tradicionales. Y esas las vamos a perder porque hay contaminación genética, ¿no? Entonces es bien interesante ese tema y estábamos obviamente contrarios a la liberación de transgénicos en este país y en el mundo, ¿no? ¿Y cómo uno puede entender la contaminación genética? Porque, por ejemplo, si tienes un maíz transgénico resistente a una plaga, ¿ya?, que genera toxina. Los maíces transgénicos generalmente generan toxina en todo el maíz. Obviamente las abejas, si comen ese néctar, se afectan, ¿ya? Ya, ese maíz transgénico genera polen, ¿ya? Y ese polen va y poliniza al maíz del vecino que tiene el maíz choclero, o el maíz 7 corridas, o 8 corridas, ¿ya? Que son maíces tradicionales. Como te digo, que han sido cultivados por mucho tiempo. Entonces, ese polen que fertiliza al maíz convencional le entrega los genes al maíz convencional. Entonces ese maíz convencional ya es transgénico. Entonces vamos alterando la genética de nuestros cultivos tradicionales. Y eso no está bien, ¿no? Porque son cultivos muy antiguos, 12.000 años o así, más o menos. O sea, se pierde también como esa historia, ¿cierto? Claro, del porque maíz, es trabajo humano. Sí. Agricultura, de cultura agrícola. Es decir, las comunidades antiguas que vivían en este país cultivaron, trajeron las semillas, sacaron de una semilla silvestre, empezaron a cultivarla, entendieron que podían hacer agricultura los antiguos habitantes. Y esas semillas las fueron mejorando, escogieron a los granos más grandes y ese grano más grande lo cultivaban y salía el grano más grande. Entonces, así llegamos a las frutas grandes, a los granos grandes, porque vienen de granos muy pequeños silvestres, o el trigo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese fue un trabajo de nuestros ancestros. No llegamos a tener un trigo de ese tamaño, o un maíz con el grano de ese tamaño, o una fruta de este tamaño. Eso tardó miles de años. Fueron miles de años. Miles de años de trabajo de los agricultores y campesinos antiguos. Entonces se pierde ese trabajo cuando se contamina genéticamente una variedad tradicional. ¿Y actualmente cómo es la situación de los transgénicos en Chile? Hay cultivo transgénico, maíz, soya y canola en menos medida, porque ya ha habido tanta, resistencia en el mundo a comer transgénico, porque cuando tú te comes un maíz transgénico, te comes esa toxina también que le ponen para combatir a la plaga. Entonces te la comes tú también, está como que estés comiendo pesticidas, ¿ya? Entonces, hay mucha más conciencia. Entonces, han disminuido los cultivos transgénicos, pero todavía hay, ¿ya? Sí. Todavía hay. Sí, me acuerdo de haber visto etiquetas libres de transgénicos, decía. Exactamente. Sí. Esa es la idea de que los alimentos estén libres de transgénicos, para que no tengan esos tóxicos, ¿ya? Y no comas algo genéticamente modificado que es distinto al original. O sea, tiene otras proteínas, otras cosas, otros contenidos nutricionales, porque está genéticamente alterado, ¿no? Y a pesar de eso, igual he visto personas que están a favor de los transgénicos, pues claro, que los consideran... Sí, ha habido concientización y de ideologización de los beneficios, supuestos beneficios, pero no hay beneficios sobre esto, porque es un negocio de las compañías que generan las semillas transgénicas, que las venden a mayor precio, del pesticida asociado que vende la misma compañía, y de los agricultores que pagan a más y que no pueden resembrar esa semilla el próximo año, tienen que comprar todos los años, aunque sea fértil, viable la semilla, tienen que comprar todos los años y no te persiguen. O sea, es un negocio. Es como un negocio redondo. Redondo, completamente es un negocio redondo. Aparentemente perfecto para... Sí, y por ejemplo, la soya transgénica está rociada con herbicida que es el Roundup Ready u otros herbicidas, ¿ya? Y eso significa que la soya está con mucho herbicida, ¿ya? O sea, tú te comes una soya, generalmente casi toda la soya que uno come es transgénica. Y esto le doy el mensaje a los veganos, que comen mucha soya. Sí. Tiene que ser soya orgánica. Porque si es normal, es transgénica y está rociada con mucho herbicida. Y se sabe que al consumir, bueno, todos hemos consumido, me imagino, pesticidas, plaguicidas, sí, de claro, la comida. En las verduras y las frutas que comemos.
¿Y qué nos hace eso en el cuerpo? No se sabe. Hay que tener cuidado. Por eso siempre digo mejor comer orgánico. Sí. Es más seguro. Yo sé que es más caro, pero es más seguro. O cultivo en su propio huerto. Sí. O cómprele a un agricultor que usted conoce y sepa que no está poniéndole químicos a su fruta y a sus verduras. Tenemos que... hay mucho cáncer, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso. Y la verdad es que no hay control. No hay control del nivel de pesticidas que están llegando con las frutas y las verduras a los mercados, lamentablemente. Bueno, ahora hay muchos movimientos como agroecológicos, claro, se les llama. Sí. Hubo charlas aquí en el Ladera Sur sobre eso. Sí, está bien eso. Que se van expandiendo estas prácticas como de gente que quiere hacer su propio huerto. Sí, muy bien. O apoyar a otros que está son libres eso. de pesticidas. Eso, en general, la agricultura orgánica en Chile y la agroecología, que son de otro de los temas que yo he trabajado, está muy incipiente en el país, le falta apoyo estatal, necesita más fuerza y necesita masificarse, ¿ya? Si tú quieres comer orgánico, puedes ir a la feria orgánica los miércoles y los sábados en La Reina. El Jumbo vende algunas cosas orgánicas, algunos supermercados, pero falta. Es necesario que todas las regiones tengan mercados orgánicos y que la gente tenga acceso a estos alimentos más sanos y más limpios y más llenos de vitaminas y minerales, en fin, ¿no? Y que se deje de ver como algo de la élite o de las personas con más dinero. Hay que masificar para que sea más accesible. Sí. Ahora, por eso digo, ahora ha sido con el esfuerzo de agricultores que tienen la convicción de que es necesario producir una agricultura limpia y ellos protegen los ecosistemas, protegen la biodiversidad. Un día fui a una granja de la Catherine Rodman, una agroecóloga que falleció, que en paz descanse. Y yo le dije a Catherine, ¿tú cómo combates las plagas en tu predio? Y ella me dijo, yo no tengo plagas, me dijo. Porque tenía sus cultivos llenos de flores, llenos de árboles, todo rodeado, entonces no da pie para que una plaga se levante porque está lleno de biodiversidad que se van a comer a ese insecto si quiere aumentar su población. Claro. Entonces no hay plaga, está todo controlado, ¿no? Ella llegó al equilibrio de que unos se comen a otros, ¿ya? Wow. Extraordinario. Sí. Entonces no hay y si se necesita está el ajo, la cebolla, etcétera, etcétera. O sea, hay pesticidas naturales. O sea, llega un punto que es mucho más eficiente que las prácticas humanas de la agricultura tradicional, pues de rociar con pesticidas. Claro. Sí. El tema es que como la agricultura convencional usa monocultivo y no usa biodiversidad, ahí está el kit del asunto. Ya hay monocultivo, hay mucho alimento, hay poca biodiversidad y las plagas se levantan. Sí. Y tú pones pesticida para matar la plaga y ¿qué mata? Mata la plaga y el enemigo natural, si es que lo hubiera, y la plaga, no habiendo más, se levanta de nuevo. Generan más plagas. O sea, un círculo... Es un círculo vicioso. ¿Vicioso? Sí. Sí, porque el monocultivo es mucho alimento concentrado en un solo lugar. Mientras que si tienes diversidad no hay posibilidad, hay variedad. Por eso la diversidad se necesita para la vida. Por eso todos somos distintos, ¿no? Sí. No hay nadie igual a otro, excepto, bueno, los gemelos univitelinos. Y aún así tienen caracteres distintos y todo. De ahí, claro, todo tipo de diversidad, ahí se refuerza esa idea, es necesaria. Genética, de especie, ecosistema, entiendo. La variedad de la vida. Sí. ¿No? Y pasando al tema del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que para eso se puede hablar un montón de eso, ¿cierto? Hay muchas tangentes de eso, pero entiendo que fuiste muy activa como en vigilar que todo saliera como tenía que salir. Había que vigilar. Sí. Ese proyecto de ley entró al Senado el 2014. E incluso antes estuvimos involucrados en los textos que cuando se estaba redactando el proyecto de ley. Participamos ahí cuando entró en el Senado. Venía bien difícil el texto, no estaba bien. Y yo lo leía, yo me escandalizaba, decía, pero ¿por qué esto y esto y lo otro? Entonces fue muy necesario porque ese texto había que mejorarlo, ¿ya? Entonces, desde el Senado del 2014 al 2023 le hicimos el seguimiento. Y claro,
En ese tiempo, la biodiversidad no era un concepto tampoco muy amigable. O sea, siempre ha habido una pugna que no debiera ser entre la biodiversidad y la economía, Sí. ¿ya? Es como dicen que se contraponen, pero eso no es así. No, se apoyan. Se apoyan, ¿ya? Entonces, ese falso concepto creó un proyecto de ley que era muy economicista, de poca posibilidad de realmente proteger la biodiversidad nacional, ¿ya? Por ejemplo, las áreas protegidas, se permitían actividades económicas dentro de áreas protegidas, no había una buena institución con fuerza, etc. Así que ahí estuvimos trabajando en el Senado y después en la Cámara de Diputados, trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, y cuando estábamos de acuerdo y cuando no estábamos de acuerdo, también trabajamos con los senadores y los diputados para incorporar modificaciones al texto de ley para mejorar la biodiversidad. Y muchos textos del proyecto de la ley ahora son nuestros, o sea que fueron introducidos a través del Ministerio de Medio Ambiente o a través de senadores o diputados que nos acogieron en nuestras propuestas. Entonces, pero hubo necesidad de mucho seguimiento porque habían diputados muy contrarios, senadores muy contrarios a la biodiversidad, habían intereses económicos como la salmonicultura, los forestales, que estaban también incidiendo en contra, habían también sindicatos contrarios al servicio de biodiversidad, los sindicatos de CONAF, algunos sindicatos de CONAF, no los guardaparques, que obviamente estaban muy celosos de que las áreas protegidas pasaran al Ministerio de Medio Ambiente. Tú sabes que la CONAF ha resguardado las áreas protegidas por 50 años. Un trabajo súper loable porque con muy poco presupuesto han mantenido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, con los guardaparques ganando muy poco y con mucho sacrificio. Pero bueno, era necesario modernizar el sistema porque ahí integrábamos todas las áreas protegidas, las marinas y las terrestres, en un solo sistema. Mientras que el sistema que teníamos antes estaba completamente disperso en 5 o 6 ministerios, las áreas protegidas, las marinas por allá, las terrestres por acá, distintos servicios. Entonces había un desorden muy grande, ¿ya? Entonces y la CONAF no iba a manejar áreas marinas protegidas porque son servicios forestal, ¿ya? Entonces era necesario un cambio y menos mal que se pudo. Y ahora todas las áreas protegidas están en manos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿ya? Pero mejor aún, todos los guardaparques de CONAF que han trabajado por todos esos años van a pasar al Servicio de Biodiversidad, con la experiencia que ellos tienen en el manejo de áreas protegidas. Claro, porque si no se perdería toda esa capacidad, esa experiencia. Así que fue un win-win que se ganó por todas partes. Y estuvo muy bien eso, pero costó mucho, mucho, porque el proyecto de ley era enlentecido. No los presidentes de las comisiones de medio ambiente, de agricultura, no lo ponían en tabla, había que escribir. Algunos senadores y diputados ponían indicaciones muy contrarias a la biodiversidad, que a veces se aprobaban, entonces había que después cambiarlas en otras comisiones, ¿no? Lo enlentecían y lo mandaban a miles de comisiones para que se demorara mucho más de lo que se demoró de los 9 años. Ya 9 años fue mucho. Y querían que se demorara aún más porque no les interesaba que la biodiversidad sea protegida. Aún hoy día quieren seguir haciendo actividades industriales en áreas protegidas. Tú ves la salmonicultura, los salares, también el tema de las minas en áreas protegidas. Es decir, todavía hay conflicto, ¿ya? Aunque el proyecto de ley, la ley, no el proyecto de ley, la ley 21.600, ganamos la ley, cierra mucho las áreas protegidas de actividad industrial. Y eso fue un gran logro, ¿no? Así que estuvo muy bien eso. Muchas gracias por todo el trabajo dedicado a eso, porque sí, le dimos fuerte. No me lo imagino. Es que había que estar porque había que mirar, había que ver quién decía qué. Y en la pandemia costó mucho porque no podíamos ir en persona. Y ahí perdimos mucho porque estábamos online y no había incidencia, no podíamos hablar mucho con los diputados. Estaba en la Comisión de Agricultura de la Cámara.
Fue muy difícil ese tiempo, porque tú atrás estás mirando, puedes hablar con los asesores, puedes decirle, mire, esto es así, ojo con esto, ¿ya? Ahí perdimos mucho, ¿no? Y ahí se sacan también como lecciones de cómo enfrentarse a gente que piensa distinto a uno también. Claro que sí. Lo más interesante de esto es que pudimos hablar con mucha gente que pensaba distinto. A veces llegábamos a acuerdo y a veces no llegábamos a acuerdo, pero siempre hubo un ambiente de respeto, ¿no? De respeto en las distintas posiciones, ¿ya? Así que no había necesidad de pelear o de ningunear a nadie o menoscabar a nadie o despreciar. Siempre se mantuvo el nivel de ideas distintas, ¿ya? Sí. Con documentos explicando por qué las diferencias y cuáles eran nuestros puntos de vista. Y a veces eran acogidos y a veces no eran acogidos, ¿no? Sí. Me acuerdo del proceso constituyente, ¿no? O los dos procesos que tuvimos en que se enfrentaron fuertes oposiciones y ahí no se construyó real, o sea, se trabajó mucho, siento, pero no se avanzó, como que volvíamos a cero, volvíamos a cero. Quedó muy dividido. Y nos dividimos, pues. Muy dividido. Quedamos unos para allá y otros para acá. Claro que sí. Y finalmente no se construyó así como esto que fue el Servicio de Biodiversidad. Sí. En que algo sale. Muchos senadores y diputados fueron educados. Yo hacía minuta, cada tema. Por ejemplo, se hablaba de sitios prioritarios, yo preparaba la minuta. ¿Qué son los sitios prioritarios? Porque todos los senadores y diputados, ellos no son especialistas, obviamente, y no tienen por qué serlo. Claro. ¿Ya? Entonces uno les hacía las minutas a los asesores, a veces nos juntábamos con los asesores y se explicaba claramente qué era cada cosa y cuáles eran nuestros puntos de vista y qué recomendábamos hacer. Ellos tomaban lo nuestro o no tomaban, pero ahí había explicación. Entonces, y además una de las temas era porque el proyecto es muy complejo, era muy complejo, sí. Con muchos temas distintos. ¿Qué son los humedales? ¿Qué son los sitios Ramsar? ¿Qué son las áreas protegidas? ¿Qué es un parque? Una diferencia de ¿qué es un corredor biológico? Un área de amortiguación, etcétera. Muchas cosas, muchos conceptos que si tú no has trabajado en eso muchos años no tienes por qué saberlo, ¿no? Entonces, todo hubo que explicar mucho. Wow, pero se logró, qué bonito. Se logró. Ahí están las miles de minutas. De hecho, me estaba leyendo en la ley y no alcancé a terminar, todavía me la estoy leyendo, pues para entender bien cómo es eso de, por ejemplo, lo que habías mencionado del litio, la extracción de litio en áreas protegidas o de la salmonicultura en áreas protegidas. ¿Cómo va a ser eso, por ejemplo, en el norte? Sí. Bueno, como te digo, el proyecto de ley dejó, son 6 categorías de áreas protegidas, de las cuales 3 quedaron muy cerradas a actividades industriales. Pero el tema es que, por ejemplo, si hay un parque nacional o con salmonicultura, ya hay concesiones previas. Sí. Entonces esas concesiones no caducan porque el Estado no puede caducar unas concesiones, sería ilegal. Entonces hay que esperar que esas concesiones caduquen y de ahí ya no se renuevan. Entonces por eso todavía en parques nacionales hay salmonicultura. Sí. ¿Ya? Lo mismo un poco en salares. ¿Ya? Algunos salares son áreas protegidas. El gobierno anunció la Estrategia Nacional del Litio en el 2023, creo que julio del 2023. Dijeron que queremos aumentar la producción nacional de litio porque hay mucha demanda para baterías de litio para los autos eléctricos, no en nuestro país obviamente, sino en los autos europeos. Sí. Y porque Europa estaba transicionando de autos con benzina y petróleo a eléctrico, ¿ya? Por el tema del cambio climático. Entonces se lanzó esta estrategia y se escogieron algunos salares se empezó a escoger algunos salares que iban a ser explotados, ¿ya? Se dijo que son 7 salares estratégicos ya para ser explotados por organismos del Estado, es decir, con empresas del Estado, Codelco y Enami, ¿ya? Y son 7, son Atacama, Maricunga, Pedernales, La Isla, Aguilar, Infieles y Salar Grande. Atacama, en la región de Antofagasta, el famoso Salar de Atacama. Y el resto está en la región de Atacama, ¿ya? Bueno, y además de eso se abrieron salares a privados, ¿ya?
En un principio había una lista de 26 salares, después fue reducida y finalmente ahora hay 13 salares que van a ser finalmente explotados, 7 estratégicos y 6 privados, ¿ya? Y de todos estos salares hay algunos que siguen siendo áreas protegidas. Por ejemplo, se escogió Surire, ¿ya? Que después ya no, porque nosotros empezamos a decir, pero esto es un área protegida, ¿cómo van a escoger el salar de Surire? Es un monumento natural y un sitio Ramsar. ¿Cómo van a hacer litio? Y ahora está siendo explotado por bórax, ¿ya? Aún así es un monumento natural. Entonces, algunos de esos salares ya por la incidencia que hicimos salieron, pero quedado, por ejemplo, Salar de Atacama es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Es un sitio Ramsar, parte del Salar de Atacama, es un sitio Ramsar, ¿ya? Entonces, eso es como protección de humedales, ¿no? Sí, sitio Ramsar. Exactamente. Los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional, digamos, monitoreados y coordinados por la Convención Ramsar, Convención para la Conservación de los Humedales de Importancia Internacional. Y Chile tiene un número de sitios Ramsar, entre ellos el Salar de Atacama. ¿Ya? Entonces, parte del Salar de Atacama es sitio Ramsar. Entonces, la propuesta del gobierno es explotar la área que no es sitio Ramsar. De hecho, el único salar que está siendo explotado para el litio ahora es Atacama, Salar de Atacama en la región de Antofagasta. Y el Salar de Atacama ya está siendo alterado, ¿ya? Porque ya no hay nidificación de flamencos y porque el salar se está hundiendo. Han habido estudios científicos. Entonces, nuestra digamos, argumento era por qué, aunque quieren explotar parte de un salar, pero si uno explota parte de un salar, incide en el resto, porque no puedes explotar, como están en una piscina, saca agua de aquí, y no pero afectar obviamente la otra parte. No hay una valla que los separe, Sí. ¿ya? Entonces, cuando ellos sacan agua, que es la salmuera, ya sacan la salmuera de las profundidades del salar y la llevan a piscinas para evaporación, ¿ya? Entonces, el sistema de explotación del litio es muy agua demandante. Para 1 tonelada de litio son 2 millones de litros de agua. ¿2 millones? Entonces, una batería de litio son millones de litros de agua para tener una batería de litio del agua del desierto más seco del mundo. Entonces, esos son los impactos de la industria del litio, que sacan agua de los salares, que son agua en el desierto, ¿ya? Entonces, como les decía, los flamencos se van quedando sin agua y las especies que viven, y después ya no hay vida ahí. Porque nuestra proclama es que los salares no son minas, son ecosistemas, ¿ya? Es decir, no es lo mismo sacar cobre de una montaña que está llena de rocas y hacer ahí moler la roca y todo, que sacar litio de un salar que es un humedal, algunos de ellos, como te dije, de importancia internacional por la biodiversidad de aves y de especies de mamíferos y reptiles de lo que hay ahí. Entonces es muy distinto. O sea, los salares tienen vida, tienen extremófilos, como hablaba la Cristina Dolor, tiene especies de bacterias muy antiguas que son especialistas y únicas de esos salares. Cada salar tiene una especie de bacteria distinta que resisten condiciones, son extremófilas porque resisten condiciones de sequía, de radiación, de cambios de temperatura, de salinidad, que ninguna microorganismo puede resistir. Ya, volvamos al Salar de Atacama. Entonces, el Salar de Atacama, sitio Ramsar, Reserva Nacional. Salar de Maricunga, también quieren explotar la parte norte del Salar de Maricunga. El Salar de Maricunga, la parte norte no está protegida y la parte sur sí. Es Parque Nacional Nevado Tres Cruces y sitio Ramsar. ¿Cómo va a explotar la parte norte sin afectar la parte sur cuando hay lagunas ahí? ¿Ya? Donde los flamencos están nidificando. CONAF el año pasado encontró una colonia de nidificación de flamenco extraordinariamente de 800 polluelos que nunca se había conocido, ¿ya? Y está Codelco ahí y otras empresas queriendo explotar ese salar. Entonces necesitamos proteger las áreas donde están nidificando al menos. Salar de Maricunga. Pedernales es sitio prioritario, ¿ya? Está en la región de Atacama, un salar grande en la región de Atacama, es un sitio prioritario. Entonces tenemos el Salar de Maricunga, el Salar de Atacama, Maricunga, Pedernales,
y el salar de Ascotán, Sí. que queda en la región de Antofagasta y es un sitio prioritario. En el salar de Ascotán hay un pez que se llama la Orestias ascotanensis, que es un pez endémico, o sea, único de ese salar y de otro salar que hay que se llama el salar de Carcote o San Martín. Si tú secas ese salar, ese pez único en el mundo se Desaparece. extingue. Entonces uno dice, ¿y cómo van a explotar ese salar? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer estudio de impacto ambiental. Nadie dice, vamos a hacer consulta indígena. Sí. Entonces nosotros no estamos muy confiados en los procesos, la verdad. Entonces hemos dado la alerta de estos salares protegidos, que es importante que se protejan, ¿ya? Porque ya están protegidos, o sea, hay que respetar las leyes que tenemos, ¿ya? Si son, y la incongruencia de explotar parte de un salar, proteger parte de un salar y explotar otra, ¿ya? Sí. Entonces eso no tiene ningún sentido, es un contrasentido, ¿ya? O sea, lo que se propone es definir, por ejemplo, salares prioritarios por la biodiversidad, por ejemplo, y esos se protegen y no se tocan. Sí. En su completitud, ¿no? Como El gobierno estableció una lista de 27 salares de parte de la red de salares protegidos, lo cual es una iniciativa única y que nosotros valoramos mucho y agradecemos, ¿ya? Y esos salares entonces no van a ser tocados para el litio, ¿ya? Pero nosotros decimos que como los salares son ecosistemas únicos en el mundo y que proveen agua en el desierto más seco del mundo y que permiten la vida en el desierto más seco del mundo, hay que proteger más de 27 salares. Y se nos quedaron fuera salares muy importantes, como el salar de Piedra Parada, en la región de Atacama, que quedó abierto para explotación del litio y es muy rico en flamencos y en biodiversidad. El salar de Laguna Verde, en la región de Atacama, extraordinariamente rico para, en biodiversidad, y rico en biodiversidad y extraordinariamente importante para el turismo. Hay un turismo en la región de Atacama que se llama el turismo de los 6.000. Creo que son los 6.000 o los 8.000, no lo sé, pero de los 1.000. Donde los andinistas van a subir a las cumbres más altas, ¿ya? Y acampan. Su línea base es Laguna Verde, ya que está a unos 3.000, por ahí 4.000 metros. Entonces imagínate eso lleno de máquinas retroexcavadoras. Entonces un sitio de importancia del turismo regional y mundial se nos estaría yendo. Los rubros turísticos de la región de Atacama están muy preocupados por la explotación. Y un salar muy, muy hermoso, de agua muy, muy hermoso, ¿ya? Así que lamentamos que hayan escogido Laguna Verde y Piedra Parada, entre otros de los salares que van a ser explotados por empresas privadas, ¿no? O sea, se requiere más asesoramiento científico, ¿no? ¿Perdón? Se requiere asesoramiento de científicos también ahí, claro, para tomar decisiones correctas. Exactamente, porque ¿qué pasó? Que como los salares en Chile son ecosistemas muy poco conocidos, nadie había tomado muy en cuenta su valor, ¿ya? Los salares han estado históricamente siendo explotados para agua, ¿ya? Porque la minería del cobre extrae agua, ¿ya? Y para explotar yodo, bórax, sal y otros sales, ¿ya? Entonces no había habido mucho estudio de la línea base. El tema es que la Estrategia Nacional del Litio y la Red de Salares Protegidos se ha establecido sin una base sólida de investigación científica sobre cada salar. Sí. Se ha escogido salares con la investigación que hay, algunos no tenían ninguna información. Cristina Dorador, el equipo de Cristina Dorador de la Universidad de Antofagasta, ha estado haciendo los monitoreos, los estudios básicos, al menos estudios bibliográficos, tratando de hacer algunas mediciones en los salares, pero tú comprenderás que un año de estudio es poco para todos esos salares, ¿ya? Entonces la línea base no está completada y se han hecho determinaciones de estrategia de explotación sobre poca base científica. Ahora, la estrategia del litio señala que se van a crear institutos científicos de estudio a los salares. Estupendamente que lo estudien, pero
vamos a alcanzar a tener los estudios cuando ya los salares van a ser intervenidos y no sabemos lo que tiene y la riqueza que tiene ya va a ser explotado y esa riqueza ya no va a existir, ¿no? Si no supiéramos, por ejemplo, que existe el P. orestia en el salar de Acotán, ¿me entiende? Entonces es difícil, el tema es complejo y por eso estamos preocupados y necesitamos que los salares sean protegidos, más salares sean incorporados en esta red de salares protegidos. Es complicado también porque a nivel mundial, bueno, el cambio climático es un problema en todas partes, en Chile igual, y en las COP se habla mucho como de la aceleración y dicen la transición energética, hay que hacer más autos eléctricos, más rápido. Y ese como aceleramiento y mentalidad de más baterías, más litio, más todo eso, va en contra un poco de lo que plantean acá los ecologistas de, a ver, pero primero veamos qué hay, veamos los impactos de generar esas baterías de litio, ¿no? Porque si bien es cierto, no emite gas un auto eléctrico, pero secó un desierto y se murió biodiversidad. Entonces, ¿tiene sentido? Entonces, ¿por qué no esperamos una tecnología, por ejemplo, las baterías de sodio, creo que dicen, ¿no? Que dicen que duran más, eso he leído, que son más accesibles, ¿ya? Entonces, quizás puede venir como el salitre, que llegó el salitre sintético, que reemplazó al salitre natural, ¿ya? Entonces, tenemos que secar esos salares que son un patrimonio mundial, ya en Chile, Argentina, Bolivia, ya tenemos que hacer eso, ¿me entiendes? Entonces, ese es de los temas. Ahora, yo sé que hay salares que ya están completamente secados, ya. Por ejemplo, Punta Negra es un salar que ha sido completamente secado por ya extracción de agua por minería, ya. Hay salares que ya están muy deteriorados, ya. Entonces, en vez de tratar de restaurarlos, los vamos a explotar más. Bueno, a veces es daño irreversible. No es algo que se pueda restaurar, le echamos agüita. A veces es daño irreversible, irreversible, porque a veces les echan agua dulce, pero eso no tiene ningún sentido, tiene que ser agua salada, tiene que ser agua del mismo salar. Entonces, tampoco entendemos cómo restaurar un salar, ni entendemos la estructura física, geológica, hidrogeológica de un salar. Tenemos poca información. ¿Qué impacto tiene extraer desde las profundidades de un salar esa salmuera? Todavía no lo sabemos, ¿ya? Y ahí viven personas también, pues no son solo biodiversidad, ¿cierto? Hay comunidades indígenas. Hay comunidades aymaras, quechuas en Ollagüe, collas en Atacama y atacameñas en Antofagasta, ¿no? Viviendo y teniendo culturas asociadas a pastoreo, artesanía, agricultura relacionadas con su vida cerca de los salares, ¿no? Eso es muy grave, muy grave. Están las comunidades atacameñas muy preocupadas. Bueno, están todas las comunidades preocupadas por ese tema. Bien. Y de eso es lo que van a hablar hoy día en el conversatorio, ¿cierto? Sí, vamos a estar con Dominique Durán, que ella va a hablar de los flamencos, cómo la estrategia del litio deja sin salares a los flamencos, ¿ya? Los flamencos necesitan 3 clases de sitio para nidificar, o sea, reproducirse, para comer y para descansar. Y en toda esta estrategia del litio donde van a ser intervenidos, el salar, por ejemplo, el flamenco andino se queda sin lugar. No tiene dónde reproducirse. Ella lo va a explicar más. Está Cristina Dorador también, que va a hablar de los extremófilos. Está Flavia también y estoy yo. Bueno, lo voy a ir a ver, sí o sí. Sí. Y bueno, el flamenco es importante igual utilizarlo porque es carismático, po. Entonces sirve para, oye, no podemos permitir que se extinga esta especie tan bonita. Además, si se extingue el flamenco es una especie como paraguas, es una especie marcadora, en que una especie, la sanidad y la salud de una especie, de la población de una especie, da índice de cómo está el resto, ¿ya? Y si hay harto flamenco, significa que el resto está bien, ¿ya? Y si se están extinguiendo los flamencos es porque el resto tampoco está bien, porque no se va cayendo agua. Todo. Ellos miden un poco, son especies que son indicadoras, ¿ya? Así que esas son las historias de los salares
y que esperamos que puedan recapacitar y dejar más protegidos estos salares que les comenté, ¿no? Quizás como ya últimas preguntas, ¿no? Porque para que puedas irte tranquila al conversatorio. No, todavía es temprano. Sí. Bueno, ¿tienes como una perspectiva más positiva para el futuro o también más pesimista por el tema de cambio climático, crisis climática Sí, y todo lo que está pasando? sí, ese es el tema. Yo no sé qué va a pasar, la verdad, pero los sistemas son resilientes hasta un cierto punto, es decir, pueden aguantar cambios y volver a su estado, tratar de volver a su estado normal. Es como cuando nos resfriamos y somos resilientes y volvemos a nuestra salud, combatimos los virus y volvemos. Pero ¿vamos a poder volver? Esa es la pregunta que yo les dejo, porque si seguimos destruyendo la naturaleza y finalmente faltándole el respeto a todo lo que nos acompaña en el mundo y en la vida, ¿no? Que es una creación hermosa, ¿no? Entonces, finalmente, si tú matas alrededor, ¿qué te queda? Vámonos a vivir a Marte entonces, porque Sí. ahí se están yendo a vivir a Marte ahora, o a no sé a dónde, ¿no? Entonces, no, pues no es la solución. Tenemos que tener más respeto, mucho más educación, mucho más respeto, valoración a nivel masivo, mucho más mayor. Todavía cuesta mucho, mucho. Incluso biodiversidad, como tú dices, es una palabra que aún no se conoce. Antes se hablaba de naturaleza, eso se conoce más, Sí. ¿ya? Ley para la naturaleza. Imagínate si nos demoramos 9 años en sacar una ley para la naturaleza. Eso te da medida de la oposición que hay, ¿ya? Para proteger. Porque la idea es que todo quede abierto a explotación y eso es a degradación. Por una ganancia a corto plazo que no mira al futuro, ¿no? Entonces la sustentabilidad es muy, muy importante. Todas las actividades económicas deberían ser más sustentables. Y nuestro país depende mucho, depende de los recursos naturales para su economía. Pero los recursos naturales básicos, sin procesamiento. Por ejemplo, si en el litio hiciéramos baterías acá, no vendiéramos el litio como materia prima a bajo precio, o el pescado como harina de pescado, ¿ya? O el cobre como cobre no procesado, nos iría bastante mejor porque tendríamos que explotar bastante menos, ya sacaríamos con mucho cuidado, preservaríamos lo que tenemos, protegeríamos, y eso podemos seguir, pero a un nivel bastante menor, más bajo de explotación. Pero aquí el mismo sistema se está repitiendo en el litio, ¿no? Sí. En que vamos a explotar materia prima, exportar Sí. para autos eléctricos de Europa, ¿ya? Que nosotros no nos beneficiamos. Entonces se repite el patrón y eso hay que cambiarlo. Rápidamente, algún minuto hay que cambiarlo, ¿no? Espero que alguien atine, ¿no? a hacer este cambio. Si no, no va a ser muy reversible, lamentablemente. No, o sea, no nos va a ir mal de nuevo. Claro. De una u otra forma. Claro, y además se nos viene el cambio climático, que los sistemas son menos resilientes, ¿ya? Sí. Entonces se afecta más. Imagínate esto nuevo que está pasando en España. Sí. Que son unas lluvias torrenciales en unos pocos... De película. Es impresionante. Y las migraciones por causa de todo esto. Entonces, esperemos no seguir viendo esto, que los gobiernos atinen. Y la esperanza, bueno, ¿qué es la esperanza? La esperanza está en la educación, en la difusión que ustedes están haciendo. La esperanza está también en pedir, en volver atrás, en como arrepentirnos, en decir, ya, bueno, lo hicimos mal, pero ya empecemos de nuevo, ¿no? Tengamos una nueva relación con nuestro entorno, ¿no? No una relación de explotación, sino de respeto, de uso, pero de uso con respeto, ¿ya? Porque de hecho estamos en este mundo todos juntos, no estamos separados. Entonces, eso tiene que haber un cambio de mente muy grande en la humanidad en general, ¿no? Para que podamos seguir sobreviviendo en este planeta.
todos juntos, ¿no? Sí, pero es cierto que, como decías, no sabemos. No sabemos qué va a pasar. Pueden haber cambios, pueden haber cosas que no esperemos, ¿ya? Así que dejamos esa incertidumbre. Pero sí que nosotros tenemos que cambiar, sí, porque siempre uno tiene que hacer todo lo que es de la mano de uno. Yo cierro mi casa, hago rejas para que no me entren a robar. Aquí igual, hago todo lo que sea para cuidar mi entorno, para tratar de que estas desgracias y estos catástrofes ocurran lo menos posible. Y Chile es un país de catástrofes. Sí, pues, de inundaciones, de sequía. Los volcanes, los terremotos, los tsunamis. Mucho. Siempre estamos golpeados. Sí. ¿no? Sí, yo espero que a medida que van pasando cosas extremas, la gente también va a ir despertando. Pero a veces veo que las personas como que se inventan mentiras también. Sí. Como que andaban diciendo que las inundaciones de España, algunas personas, eran provocadas por políticos. Eso como que me quita esperanza de ver. Pero si lo estás teniendo al frente de tus ojos y estás buscando explicaciones esotéricas para cosas que ya sabemos las razones. Sí. Eso da lata. Sí. Y eso, no solamente nuestra forma de pensar, nuestro corazón también. Tiene que resplandecerse, ser personas más amables entre nosotros también. La gente está también muy, muy dura, muy violenta, y eso incide también en violencia entre nosotros y contra el ambiente, ¿no? Tenemos que también cambiar eso, ser más amables, más contentos, más felices, agradecidos de lo que tenemos, ¿no? Eso. Como también valorar la naturaleza que hay en nosotros y en las otras personas, ¿cierto? Somos parte. Proteger eso, ¿no? Sí. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad de arreglar todo. Yo creo que el ser humano tiene mayordomía sobre, ¿no? Porque nuestra capacidad de destrucción es mucho mayor que la de un animal. O sea, hay una especie de mayordomía nuestra, ¿no? Y nosotros tenemos responsabilidad. Sí. ¿no? Mucha responsabilidad. Sí. ¿no? Sobre el entorno nuestro, porque podemos destruir muy rápidamente lo que una especie no puede hacer. Tan rápidamente. No. Sí. Así que eso, mayordomía responsable. Es un gran poder con una gran responsabilidad. Sí. Bien, muchas gracias, María Isabel. De nada, un gusto. Suerte en el ustedes. Conversatorio y que haya harta gente también escuchando. Bien. Me alegro. Saludos a todos. Saludos. Gracias, Seba. Gracias, Sebastián.